Jesús, que no meta de esto. ¿Cuándo lo dio? la semana pasada. Jueves. Jueves. Ok. Vamos a hablar entonces de tórax y mediastino. Pero en primera instancia, aprovechemos este esquelético que tenemos aquí, que estamos muy bien armadito, para que hagamos algunas consideraciones con respecto a la caja torácica desde el punto de vista óseo. Bueno, ok. O sea, ¿están todos en posición de ver o no? No. ¿Quién no está en posición de ver? Bueno, Yo. ustedes recuerdan que todo en la anatomía se cuenta de arriba para abajo, Tienen ahí marca. así como las vértebras se cuentan de arriba para abajo, etcétera, las costillas también. De tal modo que nosotros tenemos aquí el primer par de costillas y aquí el último par de costillas. Son 12 pares de costillas que se van a dividir en 3 grupos. Una forma, por cierto, muy arbitraria y extraña como las dividieron. 1. Costillas verdaderas, como si las otras fueran de cartón o de plástico. Costillas falsas, peor todavía, y costillas flotantes. Las costillas verdaderas son las primeras 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Que tienen una característica, y es que todas están unidas independientemente por un cartílago al esternón. Esa articulación, pues obviamente esternocostal, es realmente una articulación condrocostal, es decir, en el sentido de que el cartílago la está llevando al esternón. Esa unión independiente las convierte en, comillas, costillas verdaderas. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las costillas 8, 9 y 10 tienen una característica, y es que ¿Qué hubo, Fabián? No vamos. Las costillas 8, 9 y 10 tienen una característica, y es que los cartílagos que las unirían al esternón se unen en una masa común antes de llegar al esternón. Hay veces que inclusive desde la costilla 7, eso pues presenta variantes anatómicas, y por lo tanto ahí la costilla 7 entraría también en la clasificación pues como de falsa, ¿no? Y las costillas flotantes no es que no tengan cartílago, sí tienen un cartílago costal, como si fuera una chuspita que estuviera hundidita, que estuviera, digamos, taponando esta punta, este extremo, pero es un cartílago que no las conduce, es decir, que no las articula con el esternón. Entonces son las costillas, 11 y 12. Las costillas, a su vez, se dividen en atípicas y típicas. Costillas atípicas, la primera y la segunda. Y costilla típica también, la 10, la 11 y la 12. Gracias, Juan. Porque no presentan las características como comunes tan iguales que presentan las costillas 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que son las costillas típicas. Las costillas se unen además atrás a la columna vertebral. Ustedes recuerdan que la columna vertebral, por supuesto, es solo a la columna torácica. Ustedes recuerdan que la columna vertebral torácica, al igual que el resto de la columna, con excepción pues de atrás, presentan apófisis transversas. Las apófisis transversas y los cuerpos de las vértebras son lugares de unión para las costillas, pues articulaciones por detrás. Aquí tenemos una vértebra dorsal típica, recuerden, el cuerpo, el arco, las apófisis transversas y la apófisis espinosa. Las apófisis transversas presentan, no me dejó otra vértebra cervical, ¿no? No sea lumbar, no me sirve para nada. Y tampoco me sirve atrás y axis, bueno, es un cacharro, pero bueno. En fin, las apófisis transversas presentan, recuerden, presentan unas carillas articulares, ahorita las vamos a ver, para que se articulen las costillas. Entonces las costillas se van a articular en las apófisis transversas de las vértebras dorsales o torácicas y en el cuerpo de la vértebra. Hagan de cuenta que mi dedo es una costilla. Miren cómo llegaría la costilla. Esta partecita recibe la articulación interfalángica distal. Vamos a suponer que sea una parte de la costilla que se está articulando y se articularía a la apófisis transversa, y la otra parte se estaría articulando al cuerpo de la vértebra. Pero como aquí hay una vértebra y aquí hay otra, realmente entre vértebra y vértebra, entre cuerpo de la vértebra y cuerpo de la vértebra, se presentan unas mosquitas, que son unas depresiones articulares para que ahí se articule entonces la costilla. ¿Listo, muchachos? Una costilla típica, ¿qué es lo que tiene? Tiene lo siguiente: tiene una costilla típica
o sea, 9, 10, 11, perdón, ¿cómo es? 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, disculpen. Una costilla típica que tendría entonces, tiene una cabeza costal. Después de la cabeza, siempre en anatomía, una cabeza siempre seguida seguida por un cuello. Luego de la cabeza sigue el cuello de la costilla y luego de la costilla sigue un tubérculo. Un tubérculo que también hace las veces de tuberosidad, pero llamémoslo tubérculo costal. Ustedes todavía no han visto movimiento y postura y por lo tanto no, algunos términos todavía no, ¿cierto? Bueno, digamos que un tubérculo es una prominencia relativamente pequeña con respecto al tamaño de un hueso. Cuando una prominencia con respecto al tamaño de un hueso es grande, se llama apófisis, o como se diría en nomenclatura internacional moderna, proceso, cuando una prominencia es grande. Pero cuando una prominencia es pequeña, se llama tubérculo. Esta es una prominencia relativamente pequeña con respecto al tamaño de la costilla, y por lo tanto se llama tubérculo, es el tubérculo costal. Entonces, en la cabeza articular y en el tubérculo costal, se va a articular la vértebra. En el tubérculo, la apófisis transversa de la vértebra. Y en la cabeza, en el tubérculo, la apófisis transversa de la vértebra. Y la cabeza se va a articular en los cuerpos de las vértebras. Cada cabeza se va a articular entre dos cuerpos vertebrales, por decir algo, perdón muchachos, por decir algo acá y en el cuerpo que sigue abajo. Entre cuerpo y cuerpo se va a articular cada cabeza costal. Eso quiere decir que cada cabeza costal tiene dos carillas articulares, una carilla articular superior y una carilla articular inferior. Hagan de cuenta que mis dedos son dos cuerpos de vértebras, una carilla articular superior e inferior para los respectivos cuerpos de las vértebras. ¿De acuerdo, muchachos? Ok, bueno. Entonces, ¿qué decimos de las costillas? Otro detalle que es bien interesante, aparte de la cabeza, del cuello, del tubérculo, lateral al tubérculo se encuentra la costilla describe una curvatura más o menos pronunciada, relativamente pronunciada, y esa curvatura constituye el ángulo costal. O sea que en otras palabras, aquí tendríamos aproximadamente las curvaturas que constituirían los ángulos costales. El ángulo costal es un lugar de proyección, entre otras cosas, del borde posterior del pulmón. Todavía no han visto pulmones, ¿no? Ok, del borde posterior del pulmón. Listo. Lo otro es que la costilla tiene, por supuesto, una cara externa y una cara interna. Recuerden que externo significa alejado del plano medio, interno próximo al plano medio. O sea, externo sinónimo de lateral, interno sinónimo de medial. Pero no tomen tan a pie juntillas lo de la cara externa y la cara interna, porque como la costilla da la vuelta hacia adelante, esto seguiría siendo la cara externa. Y miren que aquí es anterior, entonces para que tengan en cuenta eso. Y esto sería la cara interna, que también sería por supuesto anterior. En todo caso, cara externa y cara interna. Si miramos la costilla por la cara interna, observamos que hacia la parte de abajo se encuentra un surco, que se llama el surco costal. Y ese surco es para que ahí se acomode el paquete vasculonervioso. Es decir, la arteria intercostal, la vena intercostal, el nervio intercostal. Si ustedes en la teoría, pues ya vieron cómo es la distribución. Pero básicamente para que tengamos en cuenta eso. Dicho sea de paso, cuando ustedes vayan a hacer una punción torácica, por alguna razón, porque requieran sacar una muestra, por ejemplo, de líquido acumulado en cavidades, porque de pronto necesiten hacer una punción porque el paciente tiene un hemotórax o un neumoneumotórax, es decir, le pegaron una puñalada y entonces la cavidad torácica se colapsó y se colapsó el pulmón, etc. Cuando necesiten hacer una punción por cualquier razón, entonces, independientemente del lugar que hayan escogido, vamos a suponer que no estoy diciendo que este sea el lugar que se escoja, hay indicaciones precisas. Los lugares tienen que tener indicaciones precisas, entre otras cosas, porque ustedes se acuerdan del diafragma y se acuerdan que el diafragma va a formar una cúpula, no solamente en sentido antero-posterior, sino en sentido latero-lateral, de tal manera que en una punción ustedes podrían eventualmente perforar el diafragma y llegar a cavidad abdominal, por supuesto, porque ahí es una cúpula que está conformando. Pero independientemente, no es que les esté diciendo que este sea el espacio, no, independientemente, simplemente para esta explicación. Entonces, supongamos que este fuera el espacio. Entonces, ustedes la punción
deben hacerla, si este fue el espacio que escogieron, que realmente, repito, no, pero si este fue el espacio que escogieron, entonces ustedes deben hacer la punción en el borde superior de la costilla inferior, sobre el borde superior de la costilla inferior del espacio que escogieron, porque si la hacen sobre el borde inferior de la costilla superior, entonces fácilmente pueden lesionar el paquete vasculonervioso. Recuerden que sobre ese borde va la arteria, la vena y el nervio, y que frecuentemente pueden estar algo descendidas. Recuerden que hay variantes anatómicas. Como hay variantes anatómicas, tampoco se recomienda hacer la punción en la mitad del espacio, porque eventualmente podría estar muy descendido el paquete vasculonervioso, e igual tendríamos problemas. O sea, la menor probabilidad que tenemos de hacer algún daño es hacer la punción sobre el borde superior de la costilla inferior, es decir, sobre la parte inferior del espacio que escogimos, ¿de acuerdo, muchachos? Entonces ahí vamos a evitar lesionar el paquete vasculonervioso. Listo. La parte de la columna vertebral, pues que tiene que ver también como pared posterior del tórax, pues simplemente recordar lo siguiente: está compuesta por las 12 vértebras dorsales o torácicas, que todas tienen un cuerpo, ustedes ya saben eso, todas tienen un arco prendido al cuerpo, este es el arco, y el arco salen unos accidentes, que serían las apófisis transversas, que ustedes ya las conocen, y la apófisis espinosa, que típicamente en las vértebras dorsales es dirigida hacia atrás y abajo, como estilizadita. Y recuerden una cosa, que la masa ósea que está uniendo el cuerpo con la apófisis transversa se llama pedículo, y la masa ósea que está uniendo la apófisis transversa con la espinosa se llama lámina. O sea, esto es una lámina y esta es la otra lámina. En cambio, este es un pedículo y este es el otro pedículo, ¿de acuerdo? Luego tenemos que las vértebras dorsales, que repito, son las que nos interesan en este momento, tienen unas carillas articulares superiores y unas carillas articulares inferiores. Si ustedes miran cómo están articuladas las vértebras, carillas articulares superiores y carillas articulares inferiores, observarán que las carillas articulares superiores miran para atrás y las carillas articulares inferiores miran para adelante. Supongamos que aquí arriba tengo otra vértebra, entonces las carillas articulares inferiores, como miran para adelante, se articularían con las superiores de la vértebra de abajo que miran para atrás. ¿Ya con entender, muchachos? ¿De acuerdo? Porque la distribución, la forma en que están orientadas las carillas articulares cambia, dependiendo si estamos en la columna cervical, en la columna dorsal o torácica, en la columna lumbar. Recuerden que hablamos de columna torácica y región torácica. Recuerden que si bien tórax es con X, torácico no es ni con X ni con doble C, entonces no se dice torácico, sino torácico, así es faltico, ¿de acuerdo? Está con una sola C. Y tenemos que ser un poquitico elegantes con el manejo del lenguaje. Se le perdona a algunos compañeros que vienen de otras regiones del país y entonces es un problema de edición, torácico, pero en fin, ok. Bueno, muchachos, recuerden además que la reja costal está inclinada hacia abajo y hacia adelante. En los niños la disposición del tórax es más horizontalizada y se plegan más como de los movimientos del diafragma para los movimientos para la actividad respiratoria. En el adulto, en cambio, entran a funcionar los músculos accesorios de la respiración. Y los músculos accesorios de la respiración que vamos a ver, obviamente el principal músculo respiratorio es el diafragma. Cuando ustedes vean pulmones van a ver lo siguiente, muchachos, que los pulmones están... Obviamente no vamos a hablar ahora de pulmones porque la clase no es de pulmones, pero un detallito nomás. Que los pulmones están... Supongamos que este es un pulmón. Los pulmones están forrados por una cubierta que se llama la pleura visceral, que se pega íntimamente al pulmón. Ustedes ya vieron neuro, como la pía madre se pegaba al cerebro, ¿se acuerdan? Pero resulta que cada víscera tiene algo que se llama pedículo y se llama ilio. ¿Qué es el pedículo? Si esta es una víscera, y supongamos que fuera el pulmón, pero puede ser cualquier víscera, ella tiene unos elementos que entran y salen. Por ejemplo, bronquios, venas, arterias, etcétera, que están penetrando la víscera, llevando sangre a través de las arterias, sacando sangre a través de las venas, entrando y sacando aire a través de los bronquios, etcétera, ¿no? Y además linfáticos. Todo ese conjunto de elementos que penetran a una víscera se llama pedículo. Y el lugar donde penetran, la hendidura por donde penetran, recibe el nombre de ilio.
Por lo tanto, este sería el ilio, esta abertura, y este sería el pedículo. ¿De acuerdo? Toda víscera tiene obviamente su ilio y su respectivo pedículo. Ok, sobre los elementos del pedículo pulmonar, vamos a suponer que entonces el pulmón sea mi mano y la muñeca sea el pedículo pulmonar. Sobre los elementos del pedículo pulmonar, esta pleura que se había plegado íntimamente al pulmón y por lo tanto se pegó íntimamente a la víscera y por lo tanto se llama pleura visceral, se repliega y da la vuelta. Hagan de cuenta como yo imaginando este guante, ¿de acuerdo, muchachos? Se repliega y da la vuelta. Y luego de que se repliega, vuelve a cubrir otra vez el pulmón, pero ya sin pegarse íntimamente a él. De tal manera que siendo la misma pleura, cuando ya vuelve a envolver al pulmón, pero sin pegarse íntimamente a él, repito, como este guante doblando a nivel del pedículo pulmonar, cuando ya vuelve a cubrir el pulmón, pero sin pegarse íntimamente a él, ya deja de llamarse pleura visceral, porque ya no está pegando la víscera, sino que se llama pleura parietal, porque se pega a la pared. ¿A qué pared? Pues al entorno precisamente de la pared torácica y al diafragma como pared, ¿de acuerdo? Entre la pleura parietal y la pleura visceral queda un espacio, y ese espacio se llama la cavidad pleural o el espacio pleural, que es un espacio literalmente vacío. Tiene algún líquido de pronto para que se lubriquen las dos láminas cuando se rozan, etc. Pero en términos generales es un espacio vacío. Si es un espacio vacío, quiere decir que la presión que hay en ese espacio es terriblemente inferior con respecto a la presión atmosférica, la de afuera, porque afuera está el aire, está claro, ¿cierto? Y por lo tanto la presión de adentro es negativa, es negativa. ¿Me he hecho entender hasta aquí, muchachos? Ok, esa pleura parietal, como se está pegando a todas las paredes, pero el diafragma también es una pared, ese piso también es una pared, entonces se pega al diafragma. Obviamente el diafragma es un músculo que, como todo músculo, está cubierto por una membrana que se llama fascia. Cuando ustedes van a una carnicería, ustedes ven que la carne a veces tiene una laminita plateada pegada. Esa es la envoltura de los músculos, se llama fascia. Si este es el diafragma, tiene una fascia por debajo y una por encima. A esta fascia de arriba se estaría pegando la pleura. ¿Vamos bien? Eso quiere decir que cuando el diafragma se comprime con los movimientos respiratorios, cuando desciende y asciende, cuando desciende y asciende, en el momento en que desciende, está jalonando ¿qué? La pleura parietal. ¿Estamos? Y al jalonar la pleura parietal, ¿qué está haciendo con esa cavidad pleural? Generando una presión. ¿Cómo? Generando la presión. Pero ¿qué pasa con la cavidad? ¿Se agranda, se empequeñece o qué? Se agranda. Y si se agranda y ahí había un vacío, ¿qué se está agrandando? El vacío. Y si se agranda el vacío, y por lo tanto, porque era un vacío, era una presión negativa, ¿qué está pasando con la presión negativa? Aumenta. ¿Cómo? Aumenta. ¿Sé qué? Pero durito, por favor. O aumenta, o sea, se vuelve terriblemente más negativa todavía. Esa presión nunca es positiva, simplemente pasa de negativa a mucho más negativa, ¿de acuerdo? Entonces, al aumentar esa presión negativa, entre otras cosas, eso hace que el aire que está afuera, por simple difusión, intente entrar a los pulmones para inflarlos, como para tratar de llegar a ese espacio y ocuparlo. Y ese es el mecanismo por el que nosotros respiramos. Entonces nosotros respiramos cuando contraemos el diafragma. Desciende la pleura parietal, aumenta la cavidad pleural, aumenta la negatividad y entonces el aire que está afuera entra intentando compensar eso. No puede pasar porque hay una trampa que es la barrera física del pulmón, etcétera, con su pleura además visceral, pero lo que hace es inflar los alvéolos y distender los pulmones. Es como un engaño. ¿Listo? Entonces, por ese mecanismo es que nosotros respiramos. Pero básicamente hay unos músculos que llaman accesorios de la respiración, por eso el diafragma es el principal músculo respiratorio. Por eso tenemos que tener muy en cuenta la inervación del diafragma, que es dado por qué nervio, ¿se acuerdan? Por el frénico. ¿Y se acuerdan de dónde viene el nervio frénico, muchachos? ¿De qué segmento medular? Ah, el décimo qué? ¿De qué segmento medular? Viene de C4, no se les olvide, de C4, con ayuda de C3 un poquitico y con ayuda de algunas fibras de C5, otro poquitico, pero básicamente es C4. Eso quiere decir que una lesión cervical por debajo de C4 puede producir cuadriplegia o cuadriplegia, pero una lesión por encima de C4 literalmente produciría la muerte, no cuadriplegia sino la muerte, porque igual no tiene el paciente opción de respirar, ¿de acuerdo, muchachos? Bueno, listo. Entonces, con todo y eso, vamos a ver que los músculos accesorios de la respiración son unos que entonces están entre las costillas y se llaman intercostales. Los grupitos, uno que llaman intercostales externos y otros internos.
y otros músculos en la región de atrás que se llaman los serratos posteriores o menores, uno superior y uno inferior. Vamos a verlos. Son músculos accesorios. ¿No vieron los serratos? Que te voy a hacer esa cara, ¿no? ¿No vieron los serratos en clase, no? Pero son accesorios de la respiración. ¿Listo, muchachos? Listo, muchachos. Entonces. No, bueno, aquí. No había visto. Ok, muchachos. Bueno. Primero que todo, unos musculitos, que sé yo, las pinzas. Aquí están. ¿Dónde está la otra pinza, muchachos? ¿A dónde? Aquí está. Ok. Primero que todo, unos músculos que se llaman los músculos intercostales internos. Intercostales internos. Permítame, voy allí a ver si se ve mejor para pedirle ahora a Fabián que si cambiamos, ¿sí? Muy adecuadamente, sin embargo, aquí alguito es alguito, pero bueno, listo. Alguito es alguito. Listo, muchachos. Bueno, mire, los músculos intercostales internos se extienden desde el esternón. Se extienden desde el esternón, ¿de acuerdo? Y siguen entre costilla y costilla hasta llegar atrás. Desde el esternón, entre costilla y costilla hasta llegar atrás. ¿Y dónde van a terminar? Háganme de nuevo una costilla típica. Ustedes se acuerdan lo que dijimos ahora, la cabeza de la costilla, el cuello de la costilla y el tubérculo costal. Luego seguiría el ángulo y luego el cuerpo de la costilla como tal, ¿se acuerdan? Y van a terminar a nivel del ángulo de la costilla, a nivel del ángulo, o sea, donde la costilla va a ser este quiebre, este giro, o sea, que aquí sería el ángulo, a nivel del ángulo de la costilla. Repito entonces, muchachos, nace a nivel de la unión con el esternón, del borde lateral del esternón, siguen el recorrido hacia atrás, pero atrás vienen a terminar aquí, a nivel del ángulo de la costilla, no llegan hasta la articulación con las vértebras. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los músculos intercostales internos. En cambio, los músculos intercostales externos no nacen a nivel del esternón, sino que nacen a nivel de la articulación controcostal, donde el esternón se está articulando con el cartílago. Entonces aquí nacen los músculos cubriendo a los internos, por eso le llaman externos, cubriendo a los externos, siguen hacia atrás, pero en vez de terminar en el ángulo de la costilla, llegan hasta el tubérculo costal. Recuerden el tubérculo costal, muchachos. Recuerden aquí entonces, está mejor, recuerden aquí el tubérculo costal. O sea, mientras los internos llegan hasta el ángulo, los externos llegan hasta el tubérculo, o sea, hasta la articulación con las vértebras. Eso quiere decir que si bien estos comienzan a nivel del esternón, terminan antes en el ángulo costal. En cambio, los otros comienzan en la articulación controcostal, pero llega hasta la articulación con las vértebras, ¿de acuerdo? Entonces, como primero están vistos de afuera hacia adentro los externos y más profundo están los internos, entonces, listo. La pregunta es la siguiente, muchachos. Ustedes tienen el examen y está el alfiler aquí. ¿Ustedes qué contestarían? Interno, porque sabemos que los externos están haciendo a partir de la articulación controcostal, o sea, aquí ya le estarían señalando los externos, ¿de acuerdo? Y miren que los internos tienen la disposición de las fibras en este sentido, los externos tienen la disposición de las fibras en el sentido contrario. Les voy a pedir como tareita que se fijen cómo se insertan arriba y cómo se insertan abajo, para ver desde cuál costilla se están apuntalando para mover el otro lado. Como las fibras están dirigidas en este sentido, quiere decir que o se están apoyando en esta costilla para traccionar esta hacia arriba, o se están apoyando en esta costilla para traccionar la otra hacia abajo, porque esta es la dirección de las fibras. La de los externos, la dirección es en el sentido contrario. El hecho de que sean en sentido contrario y de acuerdo a cómo se estén pegando las fibras en las costillas, que es lo que ustedes van a revisar, entonces eso hace que ambos son accesorios de la respiración, pero unos son
inspiratorios y otros son expiratorios. No expiratorios, una cosa es expirar y otra cosa es expiró. Expirar, ¿de acuerdo? No es, unos son inspiratorios y otros son expiratorios. Unos para inhalar aire y el otro para exhalar el aire. ¿Cuál es el truquito? Se lo voy a decir pues. Pero que dicen lo de las inserciones. El truquito es I, I. Inspiratorios, perdón, internos, expiratorios, externos, inspiratorios, I. No I, no internos inspiratorios, externos expiratorios, sino I. Internos expiratorios, externos expiratorios, ¿de acuerdo? ¿Se agarraron el truquito? Bueno, listo. Los otros músculos que nos interesarían serían los músculos subcostales, que en este cadáver pues no se ven porque desafortunadamente este cadáver falta literalmente por disecarlo, pues, por hacer por lo menos sacar el bloque, etcétera. No sacar el bloque al cadáver. Pero los músculos subcostales, básicamente, ¿cómo van? Básicamente vienen de la región del ángulo de la mandíbula, de las costillas, en las costillas más inferiores y sobrepasando una costilla o a veces dos, se van a insertar en la última costilla y a veces en la penúltima costilla, como si desde aquí se apuntalaran para llegar a estas costillas. Eso es todo. Entonces son músculos que sobrepasan una o dos costillas, pero están solamente en la parte de atrás básicamente, y básicamente se van a insertar en las costillas inferiores, o sea en las flotantes, sobre todo en la última. Y el músculo transverso del tórax, que se llama también triangular del esternón, que es esta masa muscular que ustedes están viendo acá, este músculo y este músculo. Obviamente, si les ponen el alfiler aquí, ¿ustedes qué contestarían, muchachos? ¿Intercostal qué? No, internos. Intercostales internos. Ok. Tareita, ¿cuáles serían luego los profundos? Entonces, miren. Entonces hay intercostales internos y externos, que son básicamente los más visibles. El triangular del esternón o transverso del tórax, que es este que hay acá, donde los músculos vienen como en forma triangular, pegándose a la región anteromedial de los cartílagos digamos, de la articulación contraesternal, o sea, aquí y aquí, y van a ir a parar al esternón, la parte de abajo del esternón. O sea, básicamente toda esta masa entonces sería el transverso del tórax o el triangular del esternón. Entonces los subcostales ya los vimos, entonces les dejo de tarjeta cuáles serían los profundos, ¿de acuerdo? Ah, profe, pero es que el profundo no se separa del interno por el paquete vascular, o sea, entonces ahí sería, o sea, está en la mitad el vena, arterias y nervios, y entonces está el interno y el profundo, o sea, entonces ahí se ubicaría, se separan, ¿no? No te entendí. No te entendí. O sea, que el interno y el... Bueno, péguenle la leyita. Porque es más para la parte teórica realmente que lo que se ven aquí. Pero de pronto lo estaba explicando bien, sino que no te la cogí. Me disculpas, pero de pronto no te la cogí bien. Bueno, muchachos, entonces, con todo esto, tenemos que la caja torácica se extiende desde el primer par de costillas hasta el último par de costillas, literalmente, pues, literalmente. Las clavículas que se van a articular, por un lado, aquí me dejó un esternón por ahí, ¿no? Esta no dejó nada de eso. No, pero el esternón que me dejó. Está pendiente de un esternón. Dice una misma nada por las cosas. Aquí tenemos un esternón. Pero entonces, la idea es la siguiente. El esternón es un hueso que está dividido en tres regiones. Una que se llama, es que realmente eran tres porciones diferentes en la vida embrionaria, digámoslo así. Una parte que es el manubrio, que más que se articula, se fusiona con la siguiente, que es el cuerpo. Y luego hay otra pequeña, a veces muy atípica, que se llama el proceso cifoideo, o la apéndice cifoides o cifoidea del esternón, que aquí está como arrancadita. Entonces, básicamente, esto es para qué, para lo siguiente. En el manubrio del esternón, nosotros tenemos una parte central hacia arriba que forma un borde. Todo borde que forma una excavación, perdón.
Toda excavación en el borde de un hueso siempre recibe el nombre de escotadura. Esta excavacióncita que todos tenemos acá se llama la escotadura external. Algunos la llaman la horquilla external, es válido el nombre, pero básicamente como tecnicismo pues tener en cuenta que es una escotadura. Repito, una escotadura es una excavación en el borde de un hueso. Por lo tanto se llama la escotadura external. Ok. Al lado y lado de la escotadura external habrían entonces dos muesquitas, dos depresiones articulares. Y esas depresiones articulares al lado y lado de la escotadura external es para que se articulen sendas clavículas, la del lado derecho y la del lado izquierdo. De otro lado por detrás, las clavículas se están articulando con una porción de la escápula que se llama el acromio, lo veremos en movimiento y postura. Pero medialmente, la parte external de la clavícula se está uniendo entonces con esta depresión articular que correspondía al esternón, ¿de acuerdo? Al lado y lado y hacia abajo de esas dos depresiones articulares, para que se articulen las clavículas, encontramos dos carillas articulares para que se articulen el primer par de costillas. Dos carillas articulares, una a la derecha y otra a la izquierda. De tal manera que ahí vendría el primer par de costillas. Esto es importante porque ustedes tienen que tener referentes de anatomía de proyección. Por un lado, para la imagenología, para el estudio de las radiografías, de la resonancia, las tomografías, etc. Pero por otro lado, cuando ustedes estén palpando a un paciente, por alguna razón, porque le vayan a hacer un procedimiento y necesiten referentes óseos de palpación, o porque lo vayan a auscultar, o etcétera, ya van a ver. Entonces, tener en cuenta, muchachos, que lo primero que ustedes encontrarían, por supuesto, lo más sobresaliente, las clavículas, inmediatamente por debajo encontraríamos la primera costilla. De tal manera que sobre toda esa masa ósea compacta, que se forma como un plastrón, nosotros lo que vamos a encontrar es el segundo espacio intercostal. Perdón, el primer espacio intercostal, disculpen. Y ese primer espacio intercostal, y luego encontraríamos entonces la segunda costilla. Y esa segunda costilla, el cartílago costal, a diferencia de la primera, donde la articulación, es decir, la parte cartilaginosa es muy breve, el espacio entre la costilla y el esternón, en la segunda ya hay un cartílago bien identificado. Y ese cartílago costal, entonces, se va a unir a esta segunda muesquita articular para las costillas, que está entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Entonces, entre el manubrio y el cuerpo del esternón se viene a articular la segunda costilla. Realmente no la costilla, sino el segundo cartílago costal, ¿de acuerdo? Los segundos cartílagos contraesternales, perdón. Entonces, entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Luego, encontraremos entonces carillas articulares a los lados para la costilla 3, 4, 5, 6, aproximadamente. Y luego hacia abajo, más o menos en la parte distal, distal hacia abajo, final, del cuerpo del esternón y en inmediaciones con el proceso cifoideo, todo el paquete cartilaginoso que está recogiendo, resumiendo a las costillas 9, 8, 9 y 10, ¿de acuerdo? A las costillas falsas. Aunque para unos es 7, 8, 9 y 10. Ok, bueno. Entre el manubrio del esternón y el cuerpo del esternón, justamente donde cae el segundo al lado y lado cartílago costal, entre el manubrio y el cuerpo del esternón se forma un angulito. Mirando de perfil habría un angulito, aquí no se ve, aquí se ve como si fuera un solo plano, pero se vería un angulito. Ese ángulo entre el manubrio y el cuerpo del esternón se llama ángulo external en nomenclatura anatómica internacional, y en nomenclatura tradicional, ángulo de Lewis. L-O-U y latina S, Lewis, ángulo de Lewis. Ese ángulo de Lewis o ángulo de Lewis es importantísimo. ¿Por qué? Porque yo sé que inmediatamente por debajo del ángulo de Lewis lo que sigue es el segundo espacio intercostal, a la derecha y a la izquierda, porque repito, en el ángulo de Lewis se están articulando los segundos cartílagos costales, ¿vale? Entonces inmediatamente por debajo del ángulo de Lewis encuentro los segundos espacios intercostales. Y son muy importantes porque, entre otras cosas, esos segundos espacios intercostales me van a permitir a mí, ahora que ustedes van a entrar a cardio, ¿ustedes ya vieron la parte de cardio o no? Aproximadamente acaba de empezar el semestre. Estoy como muy acelerado. Pero ustedes van a empezar con cardio, después de ver la reja costal y terminan con respiratorio, y ustedes van a ver una cosa, que hay varios focos de auscultación cardíaca, 4 focos básicos, y que cada foco lo que está es percibiendo básicamente cómo funciona cada válvula cardíaca de las 4 que hay. Hay 2 válvulas que se llaman la válvula aórtica y la válvula pulmonar, donde está la raíz de la arteria aorta y la raíz de una arteria que se llama el tronco pulmonar.
Esas dos válvulas se escuchan a la auscultación. Cuando ustedes escuchan pum, 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 a la auscultación, ese segundo pum, no el primero, sino el segundo, pum, pum, primero, segundo, primero, segundo, primero, pum, 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 pum. Ese segundo pum corresponde al cierre de las dos válvulas arteriales, la aórtica y la pulmonar. Y ese cierre de las dos válvulas arteriales tiene un lugar en el tórax donde se escucha mucho más nítidamente que en cualquier otra región. Y ese lugar en el tórax es el segundo espacio intercostal, derecho e izquierdo. El segundo espacio intercostal derecho es el lugar ideal para escuchar el chasquido de cierre de la válvula aórtica. Y el segundo espacio intercostal izquierdo, el lugar ideal para escuchar el chasquido de cierre de la válvula pulmonar, de la válvula del tronco pulmonar. Entonces, por eso es importante que tengan en cuenta el ángulo de Lewis, que inmediatamente por debajo del ángulo, el espacio que van a palpar ahí es el segundo, y al borde del esternón, al lado y lado, van a colocar el estetoscopio para percibir entonces los ruidos cardíacos, por ejemplo, ¿cierto? Ok. Y a partir del segundo, en el lado izquierdo siguen al tercero y al cuarto, y en el cuarto van a escuchar otro de los focos importantes, que se va a escuchar, que va a ser el foco mitral. En otras palabras, tienen que tener en cuenta este referente anatómico, porque a partir de aquí, del ángulo de Lewis o ángulo external, ustedes se van a guiar muy bien para ubicar el segundo espacio y en consecuencia los que siguen. ¿De acuerdo, muchachos? Para que lo tengan en cuenta bien. Listo. Vamos a hablar entonces de mediastino y el ultimito, y con eso nosotros acabamos. Esta práctica realmente es muy cortica. ¿Qué es el mediastino? Nos dejaron aquí un preparado, no el más adecuado para mirar el mediastino. Pero básicamente, muchachos, ¿qué es el mediastino? Okay. El mediastino, ¿qué es el mediastino? ¿Qué se acuerdan que es el mediastino, muchachos? Espacio entre los dos pulmones, ¿quién da más? ¿Eso es exacto o no? ¿Cómo? Pero, ¿cómo? El espacio entre los dos pulmones, pues así no lo explicaron. Pero es que él dice que el espacio entre los dos pulmones, digo yo, ¿quién da más? Y él levanta la mano para Entonces, ¿cómo es? El espacio entre las dos pleuras parietales. Técnicamente hablando, no es el espacio entre los dos pulmones. Eso está en el mediastino. Entonces es un espacio, el mediastino es un espacio, pero no entre los dos pulmones, porque recordamos lo que dijimos ahora. Este es el pulmón derecho, este es el pulmón izquierdo. Esto sería la pleura visceral y esto sería la pleura visceral. Pero luego la pleura visceral en el pedículo, que ya sabemos que es el pedículo pulmonar, ¿cierto? Se repliega y vuelve a envolver el pulmón. Y la de este lado se repliega y vuelve a envolver el pulmón. ¿Y cómo se llama esa segunda pleura? Lo dijimos. Parietal. Porque se está pegando a la pared. ¿A qué pared? A esta. A las fascias que están cubriendo estos músculos por dentro. Le está pegando. Y se está pegando a la fascia diafragmática. Pero como da la vuelta, este es el pulmón. Entonces la pleura, aquí no tenemos la pleura, pero como no solamente da la vuelta para pegarse aquí a la pared, da la vuelta también por la región medial, ¿de acuerdo? Porque sabemos que está cubriendo todo el pulmón. Entonces es el espacio entre las pleuras parietales que recubren medialmente a ambos pulmones. Entonces, esta sería digamos, la cara medial del pulmón y esta es la cara medial del pulmón, ¿de acuerdo? La pleura cuando se repliega por acá y la pleura cuando se repliega por acá, esas dos pleuras parietales, las pleuras parietales tienen una cara esternocostal, una cara diafragmática, una cúpula porque siguen todo el recorrido del pulmón, pero también una cara medial. Entonces es el espacio que hay entre las dos caras mediales de las pleuras parietales, y esas caras mediales se llaman las caras mediastínicas. O sea que no es un espacio entre los pulmones porque eso excluiría las dos pleuras. O sea, estrictamente hablando, entre las caras mediales de las pleuras parietales. ¿De acuerdo, muchachos? Ok. Entonces ya sabemos los límites laterales del mediastino. ¿Cuál es el límite anterior y cuál es el límite posterior del mediastino entonces? Anterior es el esternón. Entonces el anterior sería el esternón. Pero realmente ahí está el músculo triangular del esternón o transverso del tórax, etc. Entonces serían como las estructuras musculares y las fascias y el periósteo, por supuesto, que está recubriendo la región posterior del esternón, correcto. Uno podría decir en términos generales el esternón, pero teniendo en cuenta pues que hay músculos que lo cubren y todo. ¿Y cuál sería el límite posterior, muchachos? Del mediastino. El esófago está dentro del mediastino. ¿Cuál sería el límite posterior del mediastino?
Músculos intercostales profundos. Aquí. ¿Cuál es el? Entonces, ¿cuál sería el límite posterior? Si el límite anterior es el esternón, ¿cuál es el límite posterior, muchachos? La columna. La columna vertebral. Pero por supuesto la columna vertebral tiene unos musculitos prevertebrales en la parte de arriba, en el cuello, pero que se extienden a la parte superior del tórax, etc. Entonces básicamente la columna vertebral, bueno, digamos con lo que la cubre, que lo van a ver en movimiento y postura. Listo. Ese es el límite anterior, ese es el límite posterior, ese es el límite lateral derecho, ese es el límite lateral izquierdo. ¿Cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior del mediastino? El límite inferior, ¿cuál sería, muchachos? El diafragma. ¿Y cuál es el límite superior? Uy, perdón. Entonces no una línea, sino un plano. Porque el límite superior entonces sería un plano imaginario. Y es un plano imaginario que iría entonces, miren, las costillas superiores son atípicas. Las 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta las 9 son típicas, que tienen una cara externa y una cara interna. Como la costilla superior está bastante horizontalizada, no está así, sino que está así, entonces más que tener un borde superior y un borde inferior, tendría un borde medial y un borde lateral, digamos superomedial e inferolateral. Entonces serían los extremos de ese borde superomedial, ¿de acuerdo? Junto con la horquilla external, o sea, con la escotadura external, ¿de acuerdo, muchachos? Ese sería el límite superior del mediastino. Pero la primera parte de costilla se está articulando con qué vértebra atrás. ¿Con qué vértebra, muchachos? T1. Entonces, T1. El primer parte de costillas, los bordes supermediales del primer parte de costillas y el borde superior del manubrio del esternón, ¿de acuerdo? Ok, entonces ese sería el límite superior y sería un plano imaginario en consecuencia. Y el límite inferior, ya lo dijimos, el diafragma. Pero resulta, muchachos, que el diafragma realmente es un músculo, pero es un músculo que aquí se está uniendo el diafragma. Miren, el diafragma se está pegando. En primera instancia, al último par de costillas. Al penúltimo par de costillas, porque el último par de costillas es más corto que el penúltimo. Entonces se alcanza a pegar también al penúltimo par de costillas. Al borde inferior de todo ese paquete condroesternal, ¿de acuerdo? Al proceso cifoideo del esternón y atrás a la columna lumbar. A la columna lumbar termina pegándose, formando como, digamos, resume las fibras de este lado y forman una columna que se pegan a los cuerpos de la columna lumbar. Igual, resume las fibras de este lado y forman una columna que se forman a los cuerpos, se pegan a los cuerpos de la columna lumbar, a la derecha e izquierda. Esas dos masitas musculares que forman columnitas que se pegan a la columna lumbar se llaman pilares del diafragma, pilar derecho y pilar izquierdo. Hay un momento donde las fibras se entrecruzan, la de los pilares diafragmáticos. Y entre otras cosas, ese entrecruzamiento, parte de las fibras van de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, y ese entrecruzamiento va a permitir que por detrás pase la arteria aorta y se convierta de aorta abdominal en aorta torácica. Pero entonces repito, a través de los pilares derecho e izquierdo a los cuerpos de la columna lumbar, ¿de acuerdo? Al borde de la última costilla, al borde inferior de la última costilla, al borde inferolateral de la penúltima costilla, al reborde condroesternal, ¿de acuerdo? Y al proceso cifoideo. Entonces el diafragma es un músculo en forma de cúpula, pero resulta que, coloca tu mano así por favor, eso así. No, esta nomás. Ok, resulta que el centro del diafragma no es músculo, es un tendón. Es como si fuera una tela tendinosa bastante resistente. De tal manera que las fibras que vienen de esas partes óseas y cartilaginosas que mencioné son fibras que llegan y se pegan a ese centro tendinoso del diafragma. ¿Me hago entender, muchachos? Entonces, cuando el diafragma se contrae, las fibras se contraen porque están apuntaladas en este reborde óseo, desde la columna, la última costilla, la penúltima costilla, el reborde inferior condroesternal, etc. Desde ahí las fibras se apuntalan, ¿para qué? Para jalar este centro tendinoso del diafragma, para jalarlo. Porque, repito, las fibras vienen como en forma de radios de bicicleta desde todo ese reborde, pero no llegan al centro, sino que se pegan a una lámina que se llama centro tendinoso del diafragma. Ese centro tendinoso o anillo tendinoso del diafragma es lo que jalan las fibras del diafragma, y al jalarlo, entonces el diafragma desciende e intenta que esa forma de cúpula se rectifique un poquitico, ¿de acuerdo? Entonces el diafragma desciende. Pero resulta que a ese centro tendinoso del diafragma está pegado no el corazón,
sino una envoltura del corazón que se llama el pericardio. Vamos a suponer que este es el corazón. El corazón es mi mano, pero el corazón está pegado por una está íntimamente forrado por una envoltura. Ahorita volvemos con el cuento. Vamos a suponer, a ustedes les van a dar clase de anatomía externa del corazón, pero tengo que adelantar aquí algo para que podamos entender unas cositas de mediastino, ¿vale? Supongamos que mi mano es el corazón. El corazón, como todo, tiene envolturas. El cerebro tiene envolturas, los pulmones tienen envolturas, las vísceras abdominales tienen envolturas, los músculos tienen envolturas que se llaman fascias, ya lo dijimos, los huesos tienen una envoltura que se llama periósteo, en fin, todo viene en envolturas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a suponer que este es el corazón. El corazón tiene una lámina que lo envuelve, que se llama el pericardio. Pero resulta que ese pericardio tiene una parte que se pega íntimamente al corazón. Y por lo tanto esa parte del pericardio que se pega íntimamente al corazón, y el corazón es una víscera, se llama pericardio ¿qué? Visceral. Lo mismo que la pleura visceral. O lo mismo que la pía madre en el cerebro, ¿se acuerdan? Pericardio visceral. Pero resulta que hay un punto donde ese pericardio visceral se retrae y da la vuelta sobre sí mismo, igual que ocurría con la pleura, ¿de acuerdo? Y entonces ese pericardio visceral se retrae y vuelve a envolver al corazón, pero sin pegarse íntimamente a él. Igual que la pleura parietal envolvía al pulmón sin pegarse íntimamente a él. Y así como ese pericardio visceral se retrae y vuelve a envolver al corazón sin pegarse íntimamente a él, adivinen cómo se llama toda esa otra lámina de pericardio. Parietal. Lo mismo que la pleura visceral y pleura parietal. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Y así como entre la pleura parietal y la pleura visceral quedó un espacio que se llamaba el espacio pleural, aquí queda un espacio que adivinen que se llamará ¿cómo? ¿Espacio qué? Pericárdico. Espacio pericárdico. ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Ok. Pero esta pleura se llamaba parietal, se justificaba el nombre porque se pegaba a las paredes. ¿Cómo diablos? Pero que ahora esto te he pisado. Este pericardio, cuando da la vuelta de nuevo, ¿por qué diablos se va a llamar pericardio parietal? Si no está pegando a ninguna pared. Resulta que sí se pega a una pared. Y es que este pericardio, cuando se repliega y da la vuelta sobre sí mismo, para convertirse en pericardio parietal y formar con el visceral una cavidad que se llama la cavidad pericárdica, este pericardio se está pegando a otra lámina de pericardio muy resistente, muy gruesa, muy resistente, que se llama el pericardio fibroso. Es como si fuera, ustedes se acuerdan que está la pía madre y luego la aracnoides y luego la dura madre, ¿se acuerdan? Y se acuerdan que la dura madre y la aracnoides son una doble capa, que si yo cojo por aquí, por ejemplo, pues sencillamente por un lado de la pinza estoy cogiendo la dura madre, pero por otro lado la aracnoide, ¿se acuerdan? Es exactamente lo mismo. El pericardio parietal, que procede del pericardio visceral, cuando se repliega y forma el pericardio parietal, se está pegando al pericardio fibroso. Y esa es la pared. De tal manera que es una doble lámina. Por un lado sería el pericardio fibroso, pero por otro lado el pericardio parietal. Pericardio parietal que procede del visceral cuando se dobló. ¿Queda claro, muchachos? Entonces existen tres pericardios: pericardio visceral, pericardio parietal y pericardio fibroso. Pero el pericardio parietal es continuación del pericardio visceral. Entonces histológicamente es el mismo tejido. Ese tejido se llama pericardio seroso. Entonces el pericardio seroso tiene dos láminas: la que cubre íntimamente el corazón, que es la lámina visceral del pericardio seroso, y la que se dobla y se pega al pericardio fibroso, que es la lámina parietal del pericardio seroso. Y el pericardio parietal, que es la lámina parietal del pericardio seroso, es la que se pega al fibroso. ¿Queda claro, muchachos? Bueno. Entonces, histológicamente uno habla de pericardio seroso y pericardio fibroso. Y anatómicamente uno sabe que el pericardio seroso se divide en dos, el parietal y el visceral. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿a qué viene todo este cuento? Ahora sí, este es el anillo tendinoso del diafragma y este es el diafragma. En ese anillo tendinoso se está pegando el pericardio fibroso. Eso quiere decir que cada que el diafragma desciende y asciende con los movimientos respiratorios, el corazón desciende y asciende permanentemente con los movimientos respiratorios. ¿Vale? Bueno. Pero ¿a qué viene este cuento? Quedó bien claro el concepto de pericardio fibroso, porque es importante para lo que sigue. ¿Quedó bien claro? Entonces, ¿a qué viene este cuento? Que el mediastino se va a dividir en varios mediastinos, se va a subdividir en varios mediastinos. Inicialmente se divide en dos. ¿Cuáles son los dos? Miren, si yo trazo un plano imaginario
¿Cómo dijimos que se llamaba este ángulo entre el manubrio y el cuerpo del esternón? El ángulo de luz. De Luis, o ángulo external. Si yo trazo un plano imaginario entre el ángulo de Luis hasta la columna torácica, en la unión entre T4 y T5, en la articulación entre T4 y T5, lo que tengo por encima de ese plano imaginario se llama mediastino superior y lo que tengo por debajo se llama mediastino inferior. ¿Vale? Y a su vez el mediastino inferior se va a dividir en mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. El mediastino superior no va a tener más divisiones. Cuando uno habla del mediastino anterior, es parte del mediastino inferior. Cuando uno habla del mediastino medio, es parte del mediastino inferior. Cuando uno habla del mediastino posterior, es parte del mediastino inferior. Y el mediastino superior es simplemente superior, sin esas divisiones, ¿de acuerdo? Es el inferior el que se divide. Entonces, repito, el nivel de división, un plano imaginario entre el ángulo de Luis y 1, 2, 3, 4, y el límite entre T4 y T5, el disco intervertebral entre T4 y T5, ¿de acuerdo? Ese plano me está separando el mediastino superior del mediastino inferior. Pero como dijimos que el mediastino inferior se divide en tres, anterior, medio y posterior, es muy sencillo. ¿Cómo es esa división? Muy sencillo. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el corazón está envuelto por pericardios? ¿Cómo se llama la capa más externa del pericardio? La más dura de todas, ¿cómo? Fibroso, exactamente. Hagan de cuenta que en este momento mi mano, ese guante que vemos, ya es ya el pericardio fibroso, el más externo de todos, muy sencillo. Todo lo que hay por delante del pericardio fibroso es mediastino anterior. Todo lo que hay por detrás del pericardio fibroso es mediastino posterior. Y todo lo que está envuelto entonces por el pericardio fibroso es el mediastino medio. ¿Sí vieron lo sencillo? Profe, Sí. repetir la última parte, por favor. ¿Cómo, perdón? ¿Puede repetir esa última parte, por favor? No, yo no repito y no puñaladas. Ey. Bueno, entonces la última repetición, ¿no? Bueno, listo. ¿Desde dónde? Desde... Estas son las costillas. Desde ahí. Bueno, habíamos dicho que el mediastino se divide en superior y inferior. Bueno, okay. Y que el mediastino inferior se divide en anterior, medio y posterior. Supongamos que este guante, que esta mano es el corazón, pero envuelta ya por el pericardio fibroso. Ya supongamos que ese guante que están viendo es una envoltura más externa, el pericardio fibroso. Muy sencillo. ¿Qué es el mediastino anterior? Todo lo que esté por delante del pericardio fibroso. Miren lo sencillo. El mediastino anterior. ¿Qué es el mediastino posterior? Todo lo que está por detrás del pericardio fibroso. ¿Sí? Lo sencillo. ¿Y qué es el mediastino medio? Pues todo lo que está puesto por pericardio fibroso. Miren lo sencillo. O sea, si ustedes le preguntan el pericardio parietal, ¿está en mediastino qué? Medio, porque está dentro del pericardio fibroso. El pericardio visceral será mediastino qué? Medio. La cavidad pericárdica será mediastino qué? Medio, pero duro, muchachos, sin miedo, medio, porque todo eso está envuelto por pericardio fibroso. Y si les preguntan por las cavidades cardíacas y todo eso, pues con más razón, todo eso está ya dentro del pericardio fibroso, el mediastino medio, ¿de acuerdo? Pero resulta, muchachos, que nos vamos para el taller de allí, que vamos a ver mejor las últimas estructuras y cuando terminamos. Entonces, resulta que el corazón que ustedes lo van a ver, aquí no lo tenemos con pericardio, allí sí estaba con pericardio. ¿Vieron el pericardio ya, cierto? Sí. ¿No lo vieron? Pues, Todo ese no, rato que mirando el sabe. corazón. Vamos y lo vemos, ¿o qué? No. Yo creo que lo habían visto. Usamos los ojos del alma. Bueno, entonces, aquí estaría el pericardio. El corazón tiene unos vasos que están unidos al corazón. Yo pensaría que la clase de mediastino no debe ser la primera, sino la última. Porque decir que está en el mediastino y todo lo demás es como si ustedes ya hubieran visto corazón y todo eso. La clase de mediastino se facilitaría si fuera ya la última. Ya vieron ustedes corazón y todo lo demás, ya es muy fácil decir, va a estar el mediastino, que hay en el medio, que... Entonces aquí toca como explicar cosas de otros temas que van más adelante, ¿no? Entonces, de pronto para que propongan eso. Miren, muchachos, el corazón tiene unos vasos sanguíneos pegados a él, que se llaman los grandes vasos. No se llaman grandes vasos porque sean los vasos sanguíneos más grandes que hay, sino que se llaman grandes vasos porque están en contacto directo con el corazón. Algunos de ellos sí son los más grandes que hay en el cuerpo humano. Entonces, tenemos que el corazón tiene, por decir algo, este gran vaso sanguíneo,
este otro gran vaso sanguíneo y este otro gran vaso sanguíneo. Y estos vasos sanguíneos y estos vasos sanguíneos, muchachos, van a ser, perdón un segundito, muchachos, ok, van a ser, ¿será que lo explico mejor con un dibujito de carrera, ok? Sí, vamos entonces con un dibujito de carrera. Entonces, muchachos, muy a grandes rasgos, tenemos lo siguiente. El corazón tiene 4 cavidades, las van a ver ustedes después. Y en esas 4 cavidades están desembocando. En una de las cavidades están desembocando 4 venas, que se llaman venas pulmonares derechas y venas pulmonares izquierdas. ¿Listo? Está saliendo una gran arteria, que se llama la arteria aorta, que tiene una válvula en su origen. Okay. Eso en las 2 cavidades izquierdas, y están separadas por una válvula que se llama la válvula mitral. En el lado derecho están llegando 2 grandes venas que se llaman vena cava superior y vena cava inferior, y está saliendo una gran arteria que se llama tronco pulmonar, que se va a dividir en pulmonar derecha y pulmonar izquierda, con una válvula en su origen. Estos 4 vasos sanguíneos que están en contacto con el corazón se llaman grandes vasos, de los cuales hay unos que son venas y otros que son arterias. Esto es una arteria y esto es una arteria. Observe que arteria es todo lo que está sacando sangre del corazón y vena todo lo que está llevando sangre del corazón, punto. Pero este es un corazón esquemático. Al lado derecho están llegando la vena cava superior y la vena cava inferior a una cosa que se llama el atrio derecho. Y del ventrículo derecho sale la arteria troncopulmonar. Al lado izquierdo están llegando las 4 venas pulmonares, las que proceden del pulmón derecho y del pulmón izquierdo, y está saliendo la aorta del ventrículo izquierdo. Okay. Pero este es un asunto esquemático. En la realidad, el corazón está más o menos así, literalmente acostado sobre el diafragma. Más o menos este sería el corazón, acostado sobre el diafragma. De hecho, esto es más horizontalizado. Listo. Acostadito sobre el diafragma. Vale. Entonces nosotros aquí tendríamos el músculo diafragma, que sería el diafragma con forma de cúpula. Esta sería la parte tendinosa del diafragma y el músculo diafragma, ¿de acuerdo? El pericardio pegado ahí a la parte tendinosa del diafragma. De tal manera que esta arteria aorta nace por allá por detrás. Y cuando nace por allá por detrás, entonces forma una especie de arco, de bastón, desciende por detrás del corazón y entonces se forma lo que se llama el callado aórtico. Pero sale, eso quiere decir que aquí hay una pequeña división. Y eso quiere decir, muchachos, que por delante del corazón, básicamente, todo esto es puro ventrículo derecho. Y como todo esto es puro ventrículo derecho, por aquí está saliendo la arteria troncopulmonar. Esta arteria troncopulmonar está saliendo por acá, pam, pam. Antes de dividirse en pulmonar derecha y pulmonar izquierda, ¿de acuerdo? La arteria troncopulmonar pasa por debajo de esto que se llama el arco aórtico o el callado de la aorta. Y por otro lado, como este es el atrio derecho, aquí está desembocando la vena cava superior y por aquí está llegando, atravesando el diafragma, está llegando la vena cava inferior, ¿de acuerdo? Entonces, y las 4 venas pulmonares realmente estarían en la parte de atrás. Eso quiere decir que cuando ustedes ven el corazón in situ, en realidad, de frente, normal, lo que ven adelante es el ventrículo derecho, no está a la derecha.
Realmente, en la realidad, adelante está el ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo realmente está atrás y sobresale un poquitico por la izquierda. Y en el lado derecho del corazón lo que hay es el atrio derecho, lo que uno dibujaría aquí arriba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el punto? Como dijimos que el mediastino medio es lo que está, todo lo que está envuelto por pericardio, resulta que ese pericardio envuelve todo este corazón, vamos a presentarlo aquí en verde. El pericardio fibroso envuelve el corazón, pero hasta aquí, hasta la mitad inferior de la vena cava superior. Envuelve todo el corazón, pero están envolviendo también la parte de la aorta y están envolviendo el tronco pulmonar. Resulta que esa aorta, cuando nace, esa aorta forma entonces un bastón. Un bastón. ¿De acuerdo? Por detrás del corazón. Al principio la sangre va así. Luego la sangre va así. Y luego la sangre va así. Eso quiere decir que la arteria aorta yo la puedo dividir en 3 regiones. Esta y esta. Una primera región se llama la aorta ascendente porque la sangre está ascendiendo. Otra, el callado aórtico, que si la aorta es como un bastón, el callado es donde el abuelo pone la mano en la empuñadura del bastón. Y otra se llama la aorta descendente. ¿Cuál es el punto? Que este pericardio fibroso está abrazando aquí hasta la aorta ascendente, Entonces, como el pericardio fibroso abraza la mitad inferior de la vena cava superior, abraza la aorta ascendente y abraza la arteria troncopulmonar, eso quiere decir que la mitad inferior de la aorta ascendente es mediastino medio, porque está envuelta por pericardio fibroso. Perdón, la mitad inferior no me dejen cometer errores. La mitad inferior de la vena cava superior es mediastino medio, porque está envuelta por pericardio fibroso. La aorta ascendente es mediastino medio porque está envuelta por pericardio fibroso. Y la arteria troncopulmonar es mediastino medio porque está envuelta en pericardio fibroso. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Todo ese dibujito para explicarles eso. Por eso les digo, si esta clase se da más bien al final, es mucho más sencillo todo. Pero aquí toca explicar cosas de temas que siguen para que esto quede claro. Entonces, si a ustedes les preguntan en el examen, vena cava superior, ¿es mediastino qué? Mediastino, ¿ustedes qué contestarían? Si el examen fuera abierto, por ejemplo, la vena cava superior, ¿qué sería cuando hay? La primera parte es medio. ¿Cómo? ¿No sería la primera parte en medio? ¿Esto es la primera parte o la segunda parte, como diríamos, de la vena cava superior? La parte inferior. Deduzcan ustedes, examen de admisión, que es deducción de cosas, muchachos. Si la sangre está llegando, esta será la primera parte y esta la segunda, o esta la primera y esta la segunda. La segunda. ¿Cómo? La segunda. ¿La segunda parte cuál? Esta o esta. La inferior. Bueno, entonces, si ustedes les preguntan, por ejemplo, la vena cava superior, ¿es mediastino que ustedes qué contestarían, muchachos? Si el examen fuera de desarrollo. ¿Cómo? ¿Medio o superior? Entonces, ¿qué? No sirvió nada que les pusiera aquí el límite, muchachos. Superior. Ah, por eso estoy diciendo que, vuelvo y lo repito, muchachos, no me pierdan, que todo lo que está envuelto por pericardio fibroso es mediastino medio. Por eso les hago esta curva, que quiere decir que hay una parte que vendría a ser superior, pero la otra parte viene a ser medio, ¿de acuerdo? Ok. Si yo les pregunto, la aorta es mediastino, que ustedes me contestarían, muchachos. La aorta ascendente. ¿Cómo? La aorta ascendente. La aorta ascendente sería mediastino medio y la otra. Y Posterior. Posterior. el callado sería superior y la aorta descendente. Esto está envuelto por pericardio. No, sería posterior. Yo les dije, miren donde está envuelto el pericardio, muchachos, no me pierdan esa misión que es interpretación de imágenes. Entonces, miren, repito, la aorta les preguntan y el examen es de desarrollo. ¿Ustedes qué contestarían, muchachos? Que sería la aorta ascendente, es mediastino medio. Medio porque está envuelto por pericardio. El callado aórtico sería parte superior. Superior, sí. Y la descendente. Posterior. Tiene que estar Sería pasando por posterior. detrás, mediastino posterior, por eso les decía el dibujito. Ey, la próxima vez mato y como de muerto. Sí, de verdad.
Listo, ¿no está claro esto? El ¿No? tronco pulmonar. Y el tronco pulmonar, les dejo en todas las arterias pulmonares que serían. Les dejo ya para que lean hasta dónde iría el pericardio en el tronco pulmonar. El tronco pulmonar se va a dividir en arteria pulmonar derecha e izquierda para hacer 2 pulmones. Entonces se cobijaría todo eso, ok. Ok, muchachos, un último detallito. Miren, antes de proseguir y ya con esto terminamos. Ay, chucha, Miren, media hora. si este es el diafragma, Como allá. este es el diafragma. Desde este instante. Por aquí hay una, No. digamos lo siguiente. Sí, como les digo, muchachos, esto debió haberse escrito. Bueno, pero esta sería la vena cava superior, ¿de acuerdo? La vena cava superior, estamos. La vena cava superior se va a formar por 2 venas. Una larga que viene de la parte izquierda del cuello y una corta que viene de la parte derecha del cuello. Cada una de las dos se forma por 2, la vena yugular interna y la subclavia. La vena yugular interna y la subclavia. Cada vena subclavia está trayendo sangre de la extremidad superior del respectivo lado, derecho o izquierdo, subclavia. Y cada vena yugular interna, ustedes recuerdan que está bajando la sangre, sacando la sangre del cerebro. Ustedes recuerdan que las venas yugulares internas son continuación de qué senos de la dura madre. Senos seno petroso, Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes terminaron un neuro con 4 y pico. Y es lo que me parece triste. Siempre que uno hace una pregunta de neuro, la gente está podrida. Qué pena con Fabio, pero algo está fallando terriblemente en neuro. Porque la gente saca 4 y 4 y 4 y 4 y 4 y 4 y 4 con 5 y después pregunta uno las preguntas más elementales de neuro y se quiebran con eso muchachos. Y sin embargo, vaya, hay que verlos a ustedes alegándole a Fabio que no, que les tiene que subir una décima más que porque le hice mental y esto y lo otro. Y sin embargo, uno hace preguntas claves de neuro muchachos, pero elementales. Y ustedes se quiebran, no lo digo por ustedes, sino porque eso es reiterativo. Yo no sé qué está pasando con neuro. Están estudiando con quizzes, de toda la vida, que son los mismos. Un estudiante va a un supletorio, le presentan el mismo examen que presentó todo el mundo para que lo conteste, cosas por el estilo. Pues a mí me parece muy triste que eso esté pasando con una materia tan importante. Entonces todos ustedes pasan convencidos de que saben mucho neuro porque son un número, 4,7, 4,6, 4,5. Y yo estoy seguro, y no me las voy a hacer, pero yo estoy seguro de que si les hago 2 o 3 preguntas de neuro grandes en este momento se quiebran, porque eso es la constante, muchachos. De hecho, esto es una pregunta grande. ¿Ustedes no se acuerdan que estas venas yugulares internas son continuación de los senos inmuideos de la dura madre? Ni para qué preguntarles por qué orificio pasan ni nada. Y son las preguntas grandes que clínicamente deben saber. El problema es que allá en clínica siempre pasa lo mismo. Llegan los neurólogos y los neurocirujanos, trapean con ustedes en las rondas y después nos echan la culpa a nosotros en las reuniones. ¿Ustedes qué le están enseñando a esos muchachos? Y los que quedamos como un tapete somos los profesores. Entonces nos hacen la imagen de que somos profesores mediocres, que no le estamos enseñando nada. ¿Pero por qué? Porque no hay un sistema eficiente para verificar que pasen realmente lo que merecen pasar, muchachos. Y que deje de pasar gente con tantos 4 y picos y que seamos realistas. Pero es un regañito para que hagamos reflexión sobre eso, porque estamos en la universidad, muchachos. ¿Y por qué eso? Es reiterativo. Entonces, miren, la vena yugular interna y vena yugular interna, que pasa por el foramen yugular o rasgado posterior, junto con los pares craneales 9, 10 y 11, y etcétera, va a unirse con una vena que viene de la extremidad superior que se llama la subclavia. Y entre las dos van a formar la vena brachiocefálica derecha y la vena brachiocefálica izquierda. ¿Por qué esta tan cortica y por qué esta tan larga y tan atravesada, muchachos? Porque la vena cava está hacia entonces está más lateral. Porque miren, esto está desembocando en la derecha. Entonces la de acá tiene que venir de la derecha, ¿cierto? Ok. ¿Qué pasa? Este ángulo se llama ángulo yugulo-subclavio porque está entre la vena yugular interna y la subclavia izquierda. Y este ángulo se llama yugulo-subclavio derecho porque está entre la vena yugular interna y la subclavia izquierda. ¿A qué viene este cuento?
que resulta que por aquí, por el diafragma, pegadito a la columna vertebral, por un orificio, se pasa un conducto. Y ese conductico viene de una bolsita que hay aquí, en el abdomen, de aquí para abajo es abdomen. Y a esa bolsita están drenando cientos de tubos que a su vez proceden de las extremidades inferiores, etcétera, de la ingle, etcétera. Y esos tubos tienen unas estaciones que se llaman los ganglios linfáticos. Y esos tubos se llaman los conductos linfáticos, los vasos linfáticos. Esos vasos linfáticos que recogen la linfa de las extremidades inferiores, de la pelvis y del abdomen, terminan en una bolsa que se llama la cisterna del kilo o cisterna de Peje. Y esa bolsa corre por detrás, entre la columna vertebral y el esófago, atraviesa oblicuamente hacia la izquierda, y al atravesar oblicuamente hacia la izquierda, ese tubito que parte de esa bolsa, ese tubito que se llama el conducto linfático, el conducto torácico, entonces atraviesa por detrás, da una vuelta y desemboca aquí, en el ángulo yugulosubclavio izquierdo. Y al desembocar en el ángulo yugulosubclavio izquierdo, está entregando toda la linfa que procede de las extremidades inferiores, de la pelvis y del abdomen. Y en su recorrido de la parte derecha del tórax, y entrega la linfa al ángulo yugulosubclavio izquierdo. Ese tubo que se llama el conducto torácico, entonces está en mediastino posterior, porque está por detrás, por delante de la columna vertebral, entre la columna vertebral y el esófago. ¿Queda claro, muchachos? La linfa del resto del cuerpo, que sería la linfa de la mitad derecha del cráneo y la cara, y del miembro superior derecho y del cuadrante superior derecho del tórax, está cayendo por otro conducto al ángulo yugulosubclavio derecho, y se llama conducto linfático derecho. El resto de la linfa del cuerpo llega aquí, pero entonces ese conducto que la lleva desde esta cisterna, que se llama la cisterna del kilo, cisterna de Peque, que recogió toda la linfa de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Y que la lleva hasta el ángulo yugulosubclavio, se llama el conducto torácico, muchachos, el conducto torácico. Fuera de eso, a ustedes en clase les hablaron de las venas ásicos, hemiásicos y hemiásicos accesorios, ¿cierto? Pregunta, ¿cómo es que te llamas tú, perdón? Luis. Luis, ¿de dónde viene la vena ásicos? De la lumbar ascendente derecha. La vena lumbar ascendente derecha, cuando atraviesa el diafragma, sigue para arriba, pero ya con el nombre de vena ásicos. Está a la izquierda, perdón, derecha. Y de hecho, la vena lumbar ascendente izquierda atraviesa el diafragma, y una vez la atraviesa se llama vena hemiásicos. Recuerden que la vena ásicos sigue hasta arriba, y va a desembocar ¿a dónde? En la vena cava superior, ¿de acuerdo? En la vena cava superior. Entonces forma un calladito para desembocar en la vena cava superior. Recuerden que la vena hemiásicos suele doblar y desembocar en la vena ásicos. ¿A qué nivel? Preguntica. Y recuerden que la vena hemiásicos accesoria suele comunicar esto con esto, básicamente. Y que recuerden que sobre esos sistemas hemiásicos accesorios, hemiásicos y ásicos están desembocando venas intercostales. Recuerden eso, muchachos, que es muy importante clínicamente. Clínicamente es demasiado relevante, ¿sí? Entonces recuerden, ambas son la ásicos y la hemiásicos, continuación de la lumbar ascendente derecha e izquierda respectivamente, que cuando atraviesan el diafragma toman ese nombre. Aquí van a recibir pues las venas lumbares, ¿no? ¿De acuerdo? Recuerden que la vena ásicos va a desembocar en la vena cava superior, y recuerden que la hemiásicos suele desembocar en la ásicos. ¿A qué nivel? A nivel de T4, T5, T9, tareíta. Y recuerden que entre tanto la vena hemiásicos accesoria suele comunicarse entre esta vena y la vena hemiásicos. Esta vena y esta vena se llaman brachiocefálicas. Brachiocefálica izquierda formada por la yugular y la subclavia, y brachiocefálica derecha formada por la yugular y la subclavia. Las dos brachiocefálicas forman la vena cava superior. Todo esto es mediastino posterior. Entonces, por último, alguien que me preste unos guantes, la muestra de las estructuras, 2 minuticos más y nos vamos. El nervio frénico. Falta el nervio frénico del otro lado. El nervio frénico, como se está pegando al pericardio fibroso, entonces se considera mediastino medio. Arriba es mediastino superior, por supuesto, pero cuando llega al mediastino inferior se considera mediastino medio. ¿Por qué? Porque desciende pegadito del pericardio fibroso.
él va a inervar desde el punto de vista motor al diafragma, pero entonces aprovecha para recoger sensibilidad del pericardio, ¿de acuerdo? El nervio frénico. Listo, muchachos. Entonces, aquí tenemos, bueno, ya lo que nosotros habíamos visto. Vamos a ver sencillamente las estructuras de atrás. Entonces, ¿qué tenemos atrás? Miren aquí el esófago. Este sería el esófago, obviamente mediastino posterior. La tráquea sería mediastino superior, porque en el momento donde la tráquea se bifurcan bronquio derecho y bronquio izquierdo, es justamente más o menos a nivel de T4 o T5, donde el mediastino superior se convierte en inferior. Entonces, básicamente la tráquea se considera mediastino superior, ¿de acuerdo? Ok, los bronquios, ¿qué entonces? Preguntica. Y por aquí por detrás, no lo vemos, pero estaría el conducto torácico. Pero vamos a ver si encontramos nosotros la vena... tocaría disecar más, ahí se ven las venas intercostales desembocando. Si disecamos más encontraríamos entonces la venita, vamos a ver si por el lado de allá se ve y nos vamos, muchachos. Miren aquí lo bonita que se ve, miren, muchachos. Ay, qué lindo. ¿Esto qué será aquí? La ácigos. La ácigos, miren ahí lo bonita, recibiendo las intercostales. Si vean el callado desembocando en la vena cava superior, ¿lo ven ahí todos, muchachos? La vena ácigos, ¿sí lo ven? Den la vuelta, los que no han visto. La vena ácigos dando la vueltica para desembocar entonces en la vena cava superior. Miren aquí formando el callado, esto es la vena ácigos, ¿de acuerdo? Y ahí las venas intercostales, ¿estamos de acuerdo, muchachos? Sí. Miren aquí, miren acá. Esa grande protuberante que está ahí. Bueno, muchachos, espero que no se sientan mal, pues me parecería absurdo si se sienten mal por estos regañitos, pero es que vale la pena porque